Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta tarde del último día del mes de julio, 31 de julio del año 2020, el año de plenitud divina y de morar bajo la gloria de nuestro Dios. Estamos agradecidos con el Señor que una vez más nos da el privilegio de poder estar a través de este medio de comunicación social, YouTube, para seguir estudiando su palabra. Hemos estado los días viernes estudiando lo que se relaciona con el carácter de nuestro Señor Jesucristo, la imagen de Dios, y esta tarde nos preparamos entonces para poder seguir con este estudio. En el día de hoy quiero presentarle el tema el peligro de la imprudencia. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, queremos agradecerte una vez más porque nos das el privilegio como hijos, como adoradores y como servidores tuyos de poder en esta tarde de este día, viernes 31 de julio, seguir estudiando tu bendita, santa y poderosa palabra. En este momento abrimos nuestros corazones porque estamos anhelantes, deseosos de que tú sigas depositando semillas, Señor, que germinen, que crezcan, que den fruto para tu honra y para tu gloria. El deseo de nuestros corazones es asemejarnos a nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta tarde, danos una palabra que nos acerque a tu corazón para que podamos reflejar la imagen de Cristo aquí en la tierra. Por todo cuanto tú hagas, desde ya te damos gracias y te entregamos a ti toda la honra y la gloria, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El peligro de la imprudencia. Seguimos hablando acerca de lo que fue la vida del rey David, un hombre que Dios lo llamó conforme a su corazón, y hemos podido ver con los estudios anteriores qué importante fue la vida de David, que aunque tuvo errores, pecados, defectos, también proyectó la imagen de Dios en la tierra. Ahora vamos a ver el peligro de la imprudencia. El joven David se encontró con frecuencia con otros enemigos durante los años que ambuló en el desierto ocultándose del rey Saúl. Algunos de estos enemigos eran tribus del desierto que realizaban incursiones contra las ciudades fronterizas de Judá. Otros eran asaltantes de camino, emboscados para sorprender a los viajeros. David y sus hombres limpiaron la región de estos merodeadores y consolidaron la paz de las ciudades de su propia tribu. En realidad, fue probablemente con este pensamiento que David, después de la muerte de Samuel, se trasladó a la frontera meridional de Judá. Allí en el desierto de Parán, ahora denominado Neguev, halló una región seca e inhóspita en la que abundaban las hondonadas y las cuevas, que lo pondrían a salvo de los ataques de Saúl o de cualquier otro enemigo. No todos, empero, apreciaron los esfuerzos realizados por David y sus hombres. Uno de ellos era un rico terrateniente llamado Nabal, nombre que significaba necio, temerario y religioso. En mi disertación del día de hoy voy a considerar dos aspectos esenciales del peligro de la imprudencia. El primero, una ruda negativa. El segundo, la reacción de David. Vamos a ver este primer punto, una ruda negativa. Está basado en 1 Samuel capítulo 25, versículos del 1 al 13. Dice así la palabra de Dios. Samuel murió y todo Israel se reunió para hacer lamentación por él. Y lo sepultaron en su casa en Ramá.
Entonces se levantó David y descendió al desierto de Parán. Había en Maón un hombre que tenía sus posesiones en Carmel. El hombre era muy rico, pues tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y se hallaba esquilando sus ovejas en Carmel. El hombre se llamaba Nabal, y su mujer se llamaba Abigail. Ella era una mujer muy inteligente y bella, pero el hombre era brusco y de malas acciones. Él era del clan de los de Caleb. David oyó en el desierto que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Entonces David envió a 10 jóvenes, diciéndole: suban a Carmel y vayan a Nabal. Salúdenlo en mi nombre y díganle así: la paz sea contigo, la paz sea con tu familia, la paz sea con todo lo que tienes. He sabido que estabas esquilando. Ahora bien, tus pastores han estado con nosotros y nunca les hicimos daño, ni les ha faltado nada durante todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo confirmarán. Por tanto, hallen gracia ante tus ojos estos mis jóvenes, porque venimos en un día de fiesta. Por favor, da a tu siervo y a tu hijo David lo que tengas a mano. Cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y se quedaron esperando. Entonces Nabal respondió a los siervos de David diciendo: ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy hay muchos esclavos que se escapan de sus amos. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores, para darlos a unos hombres que ni sé de dónde son? Los jóvenes de David se volvieron por su camino y regresaron, y cuando llegaron refirieron a David todas estas palabras. Luego David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada, y cada uno se ciñó su espada. También David se ciñó su espada y subieron tras David unos 400 hombres, dejando otros 200 con el equipaje. Amados hermanos y hermanas, es muy interesante la enseñanza que nos brinda esta exposición del día de hoy, porque ni Nabal ni David se comportaron como correspondía. La conducta de Nabal fue grosera e irrazonable. ¿Por qué se comportaba Nabal así? ¿Cree usted que Nabal reconocía que Dios acompañaba a David? ¿Qué fue lo que lo encegueció tanto? En cuanto a David, ¿qué dijo David? ¿Correspondía su reacción a una conducta distinguida? ¿Qué fue lo que lo impulsó a responder de esa manera? Nabal, aunque era una persona muy rica, tenía un carácter violento, dominante, se emborrachaba y hacía honor al significado de su nombre. Aunque parezca extraño, amados hermanos y hermanas, tenía una esposa piadosa y bondadosa llamada Abigail. Su prudencia, o sea, de Abigail, buen sentido común y hermosura, formaban un señalado contraste con el carácter obstinado y grosero de su marido. Según David, Nabal vivía en la prosperidad, como vimos en los versículos del 5 al 8. La relación entre la riqueza y el carácter se menciona con frecuencia. Nabal era un hombre malvado que había acumulado grandes riquezas. Si consideramos solamente porciones aisladas de las Sagradas Escrituras, nos parecería que solamente los hombres que rechazan a Dios pueden acumular riquezas. Labán, Esaú, Amán y el joven rico son ejemplos de hombres más preocupados con la prosperidad que con Dios. Sin embargo,
Otros pasajes de las Sagradas Escrituras nos indican que hubieron hombres temerosos de Dios que amasaron fortunas. Entre ellos figuran Abraham, Isaac, Jacob, José. Las Sagradas Escrituras nos proporcionan directiva con respecto a las actitudes que corresponden hacia la riqueza. El hombre no debe confiar en ella, como dice 1 Timoteo 6:17. Dios nos puede enriquecer, pero nosotros no podemos confiar en la riqueza. Nosotros, aunque Dios nos enriquezca, nosotros tenemos que seguir confiando y dependiendo de Dios. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. A los ricos de esta edad presente manda que no sean altivos ni pongan su esperanza en la incertidumbre de la riqueza, sino en Dios, quien nos provee todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Tampoco debe poner el corazón en la riqueza. Usted y yo no debemos poner el corazón en la riqueza, como dice el Salmo 62:10. No confíen en la opresión, ni se envanezcan con la rapiña. Aunque se incremente la riqueza, no pongan en ella el corazón. También la palabra de Dios nos dice que no debemos gloriarnos en las riquezas, como dice Jeremías capítulo 9 versículo 23. Así ha dicho el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas. La prosperidad debe aceptarse como algo que nos viene de Dios y que a Él le pertenece, como dice Primera de Crónicas 29:2. Dice así la palabra del Señor: con toda mi fuerza he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las cosas de hierro, madera para las cosas de madera, piedra de ónice y de engaste, piedra de turquesa y de diversos colores, toda clase de piedras preciosas y piedra de mármol en abundancia. Los que poseen riqueza deben recordar las palabras del Señor Jesucristo, que dijo lo siguiente en Marcos capítulo 12, versículo del 42 al 44. Una viuda pobre vino y echó 2 monedas pequeñas de poco valor. Él llamó a sus discípulos y les dijo: de cierto le digo que esta viuda pobre echó más que todos los que echaron en el arca, porque todos han echado de su abundancia, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. El Señor Jesús también habló de las necesidades de los menos afortunados. Mateo 19:21. Les dijo Jesús: si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme. Cuando se produjeron los acontecimientos del pasaje en referencia, los alimentos de David y sus hombres escaseaban. Era época de esquila, cuando se acostumbraba a hacer una fiesta para los extranjeros y los pobres, en la cual se hacía provisión de comida, bebida y dar como regalo animales u otros objetos. Cuando David supo que Nabal esquilaba en Carmel, a unos 11 kilómetros al sur de Hebrón, decidió solicitarle ayuda. David le envía a Nabal un mensaje lleno de cortesía y modestia. No demostraba envidia
ni sentía resentimiento por la riqueza de Nabal. Solo le deseaba a Nabal la paz física y espiritual. Le recordaba a sí mismo a Nabal que su conducta en la región demostraba la sinceridad de su deseo. Le pedía permiso a Nabal para participar en la fiesta según las costumbres de la época y de acuerdo a la generosidad impuesta por Nabal. David y sus hombres le habían proporcionado a los hacendados protección contra las incursiones de bandidos y ahora tenían derecho a cierta recompensa. Sin embargo, Nabal no sentía respeto alguno por David y le respondió en forma cruel e insultante. Aunque sabía que David lo había protegido y le había respetado su derecho, interpretó la conducta de David en la forma más adversa posible. A fin de disculpar su propio egoísmo, llama a David un esclavo que huye de su dueño y dice que si lo ayuda fomentará el vicio y la haraganería. El versículo 11 nos da un atisbo de la verdadera naturaleza de Nabal. Podemos notar la repetición de la frase mi pan, mi agua, mis esquiladores. Podía celebrar fiesta para sí mismo sin tener en cuenta los gastos, pero no alabó a Dios y no estaba dispuesto a darle nada a un necesitado. Entonces, esto ha quedado registrado en la palabra de Dios como ejemplo para nosotros, para que nosotros evitemos la imprudencia, porque la imprudencia no conduce a nada bueno. Y la verdad es que Dios no está con los imprudentes. La imprudencia siempre arrojará resultados adversos a la vida de nosotros. Entonces seamos sabios y prudentes seguidores del Señor Jesucristo. Vamos a ir al segundo punto. El segundo punto nos habla acerca de la reacción de David. Y aquí nosotros vamos a notar, amados hermanos y hermanas, cómo también David no reaccionó de una forma adecuada. La respuesta de Nabal encendió el ánimo de David. Y la palabra de Dios nos muestra que él con 400 hombres salieron no con buenas intenciones para donde Nabal. Esto es lo que vamos a ver ahora nosotros en este segundo punto. El segundo punto nos va a poner en concordancia, amados hermanos, con lo que en un momento nos pudiera pasar a nosotros si no cuidamos nuestro carácter. Porque si bien es cierto, David había actuado de una manera bien prudente, muy prudente, frente a alguien que estaba por encima de él, que era el rey superior a él, estaba por encima de él en autoridad. En este segundo punto que nosotros vamos a ver, vamos a notar que como Nabal no estaba sobre David, entonces David actuó de una manera completamente diferente. O sea que a veces nosotros, frente a nuestras autoridades, actuamos de una manera sumisa, sabia y prudente. Pero cuando hay gente que está debajo de nosotros, con ellos no nos importa mucho y nosotros no actuamos de la misma manera,
con los que están debajo de nosotros que los que están arriba. Vamos a ver este segundo punto, la reacción de David. Está basado en Primera de Samuel capítulo 25, versículos 12 y 13, que la palabra de Dios dice de la siguiente manera: los jóvenes de David se volvieron por su camino y regresaron, y cuando llegaron refirieron a David todas estas palabras. Luego David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada, y cada uno se ciñó su espada. También David se ciñó su espada, y subieron tras David unos 400 hombres, dejando otros 200 con el equipaje. Amados hermanos y hermanas, David no pudo soportar los insultos de Nabal. Podía ser generoso con la envidia del rey Saúl, pero la maldad y el egoísmo de Nabal le hicieron perder la paciencia. Con ira les pidió a sus hombres que se ciñeran la espada, dejando tras de sí a 200 hombres para que protegieran el equipo. Emprendió la marcha con los 400 restantes en busca de Nabal. Este capítulo, que registra el choque de David con Nabal, nos señala también cómo David pierde la paciencia y se vuelve impetuoso e impaciente a consecuencia del trato de Nabal. Este incidente se encuentra entre el relato de dos grandes victorias sobre el espíritu de venganza e impaciencia. Este capítulo nos proporciona una lección enfática de qué manera el siervo de Dios puede conquistar o vencer en una gran batalla y luego ser derrotado en una escaramuza. La historia respecto de la batalla de carácter espiritual está repleta de tales casos. En presencia de un gran enemigo, o sea, Saúl, David mantuvo extraordinaria vigilancia. También nosotros, en presencia de un gran enemigo, mantenemos extraordinaria vigilancia. Hacemos grandes esfuerzos y recurrimos al mayor estímulo. En la presencia de un enemigo inferior, como le pasó a David con Nabal, nosotros también, en presencia de un enemigo inferior, el espíritu de confianza, el sentido de seguridad quizás nos induzca a bajar la guardia y preparar el camino para la derrota. Una vez más, observamos la combinación de fortaleza y debilidad humana en David, una combinación que se manifiesta con frecuencia entre nosotros. Le costaba mucho a David mantener las cosas en su verdadera perspectiva. Sus propias emociones y sentimientos, y no la consagración a Dios, impulsaban ahora sus actos. Ante la imprudencia de Nabal y el descontrol de David, surgió algo. Yo quiero concluir este mensaje haciendo un recuento de todo lo que hemos dado y una aplicación. Como hemos podido ver, Nabal se negó con rudeza a la petición de David para que alimentara a sus 600 hombres. Si simpatizamos con Nabal, es porque hoy en día las costumbres son muy diferentes. Primero, la simple hospitalidad demandaba que se alimentara a los viajeros sin importar su número. Nabal era muy rico y fácilmente podía haber afrontado la petición de David. Segundo, David no pedía limosna. Él y sus hombres habían estado protegiendo la fuerza de trabajo de Nabal, y parte de su prosperidad, la prosperidad de Nabal, se la debía a la vigilancia de David contra los merodeadores y los
asaltantes del desierto. Amados hermanos y hermanas, debemos recompensar a quienes nos protegen y ayudan a prosperar, aun si no estamos obligados a hacerlo por la ley o por la costumbre. Nosotros no podemos ser indiferentes. Nosotros debemos manifestar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros podemos ver a través de la palabra del Señor cómo Jesús siempre estuvo preocupado por la gente necesitada. Por eso en 2 ocasiones el Señor Jesucristo alimentó a 4,000 y a 5,000 respectivamente. Multiplicó los panes y los peces para poder satisfacer el hambre de la multitud. Vemos cómo el Señor Jesucristo hizo milagros exclusivos, como sanó al ciego de nacimiento, un milagro exclusivo. Vemos cómo el Señor Jesucristo resucitó al hijo de la viuda de Naín y le entregó su hijo a esta viuda completamente vivo. Vemos cómo el Señor Jesucristo resucitó a la hija de Jairo. Bueno, yo quiero que ustedes sepan que los mayores opositores al Señor Jesucristo eran los religiosos, y Jairo era el principal de la sinagoga, pertenecía a ese grupo. ¿Saben cuál fue la actitud cuando Jairo vino ante el Señor Jesús? Jesús no le dijo: ahora sí vienes a mí. Ustedes que constantemente me están criticando, me están condenando. Ustedes que son los que dicen que yo por Satanás, por Belcebú echo fuera a los demonios. No, Jesús no le dijo nada de eso a Jairo. ¿Sabe qué le dijo Jesús a Jairo? Ten fe. Amados hermanos, si hubiera sido uno de nosotros, toma en ese momento, mire, para dispararle 20,000 salvas a Jairo. Pero el Señor Jesucristo solo le dijo: ten fe. Nosotros debiéramos de tomar el ejemplo del Señor Jesucristo y actuar, amados, de una manera prudente. O sea, nosotros no debemos ser imprudentes. La imprudencia nos causa daño. Dios nos hace serias advertencias en su palabra, para que nosotros podamos, amado, caminar este mundo con sabiduría y que podamos también hacerlo con prudencia. Entonces, fíjese cómo David, un hombre que de frente a Saúl se había mantenido, prefería huir. El arma de David fue la huida, prefirió huir, prefirió esconderse en cueva. Le perdonó la vida a Saúl cuando lo tuvo a punto de que podía matarlo. Sin embargo, ahora, con unas palabras groseras de Nabal, preparó a 400 hombres para ir a destruir a Nabal y todo lo que tenía. Gracias a Dios sucedió algo, le salió al paso una mujer que la palabra del Señor dice que era no solo bella, sino que era muy prudente. Y esto nos lleva a que la próxima semana nosotros podamos, amados hermanos, hablar acerca de la prudencia. Hemos hablado de la imprudencia, pero queremos hablar de la prudencia, porque la prudencia de una mujer evitó que David hubiera pecado contra Dios, porque él le hubiera dado su merecido a Nabal. Si no se interpone una mujer, David le da su merecido a Nabal, a quien sin pedirle nada lo había estado sirviendo, y ahora le había negado algo que era común y que en ley estaba que se debiera hacer. Hasta llamó a David un fugitivo de su amo. Amados hermanos, tomemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que cuando le insultaron, dice Pedro, que callaba, nunca amenazó.
que nosotros, nunca Jesús amenazó. Dice Pedro que cuando lo golpeaban, jamás el Señor Jesucristo amenazó. Entonces nosotros tenemos que proyectar la imagen de nuestro Señor Jesús y tenemos que entregarle ese carácter a Dios, de tal manera que estemos totalmente sometidos a su voluntad y a su propósito. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, queremos darte gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por este tiempo, por esta palabra, una palabra que nos has enviado y que nos enseña, Señor, a no ser imprudente, sino más bien a ser prudente, caminar en este mundo con sabiduría, con cordura, de tal manera que podamos reflejar la imagen de nuestro Señor Jesús, alguien que fue totalmente cuerdo, prudente, y que nos dejó un camino abierto para que nosotros podamos imitarlo. Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos que tú trabajes en nuestro corazón hasta que nos afine, hasta que nos alinees contigo, para que nosotros seamos plenamente prudentes. Y que no solamente seamos prudentes con los que están encima de nosotros en autoridad, sino que seamos mucho más prudentes, Padre, con los que están debajo de nosotros en autoridad, aquello que tú has puesto para que nosotros podamos a través de tu Espíritu Santo guiarlo, conducirlo, y no para que nosotros nos enseñoreemos de él, porque tu palabra dice que en este reino, no el reino de los cielos no es como los reinos terrenales, donde los que están en autoridad señorean, sino que tu palabra dice que en el reino de los cielos el que quiera ser el más grande tendrá que ser el servidor de todo. Padre, ayúdanos. Queremos ser hombres y mujeres prudentes. Que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe a esa prudencia que necesitamos para honrarte siempre. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, queremos darte toda la honra y toda la gloria, Padre. Amados hermanos y hermanas, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera especial. Si Dios me lo permite, espero estar con ustedes el día domingo, cuando seguiremos estudiando el maravilloso libro de los Hechos del Espíritu Santo. Hasta ese tiempo, que el Señor les bendiga y les guarde de una manera muy especial. Saludos y bendiciones en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén.